Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les habla Marta Patricia Vázquez Báez y en esta ocasión nos presentamos con ustedes para desarrollar un video educativo con relación a la víctima. Esto dentro de nuestra materia Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 1, que forma parte de nuestro doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Agradecemos la oportunidad de nuestra facilitadora, la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno, el poder compartir con ustedes este breve espacio. La temática con la que hoy vamos a trabajar, que se refiere a una reflexión sobre la víctima, va a centrar su atención en un análisis respecto de los derechos humanos que se consagran tanto en la Carta Magna como en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas. Vamos a tratar de analizar a través de nuestra explicación qué es lo que engloba la coadyuvancia, si consideramos que la víctima es parte en el proceso por constituirse como coadyuvante, en qué momento, de conformidad con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima puede constituirse como coadyuvante. Vamos a reflexionar si conviene obligar a la víctima a constituirse como coadyuvante y finalmente vamos a reflexionar si la víctima decide libremente el coadyuvar con el Ministerio Público o bien si ésta está limitada a un momento procesal. Para poder llevar a cabo este análisis, tenemos que centrar nuestro eje de trabajo dentro de las reformas constitucionales, tanto del año 2008 en materia de seguridad y justicia, como del año 2011 en materia de derechos humanos y juicio de amparo, particularmente porque ambas reformas dan lugar a que podamos analizar a la víctima del delito desde un enfoque de un nuevo rol, sobre todo porque hoy, dentro de estos aspectos, están jugando un papel preponderante ciencias como la victimología, el garantismo penal, la criminología, que van a dar lugar a la maximización de los derechos humanos. Sobre todo porque la víctima ha sido objeto de estudio en diferentes entornos, pero encontramos que una de las grandes reformas que conforman todos estos elementos de su nuevo rol versan en particular sobre su participación dentro del proceso penal. Para la realización de este análisis, nosotros hemos advertido que este nuevo rol de la víctima al que hacemos referencia tiene como sustento jurídico el artículo 20 constitucional en su apartado C, sobre todo lo que se refiere a la fracción segunda con relación a coadyuvar al Ministerio Público. Y desde este momento podemos advertir que al formar parte del catálogo de derechos humanos dentro de la Carta Magna, la coadyuvancia es un derecho a favor de la víctima. Así, el artículo segundo y los artículos 108 al 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales centran su atención en la ampliación de este catálogo de derechos que nos plantea el apartado C constitucional, refiriéndose también a esta posibilidad a cargo de la víctima del delito de constituirse como coadyuvante. De la misma manera se considera que este nuevo rol de la víctima se ubica dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, sobre todo en lo que se refiere a dotar a la víctima de esta facultad de poder decidir si se sujeta al proceso o bien si se sujeta a un mecanismo alternativo, partiendo de la premisa de que las partes dentro del proceso son dueñas del conflicto penal y cuando exista la posibilidad, según la naturaleza del hecho delictivo, ambas partes podrán determinar si proceden dentro del proceso o bien si pueden buscar una solución alternativa, sobre todo porque este sistema penal acusatorio en el que hoy nos ubicamos centra su atención a evitar judicializar aquellos casos en los que es posible garantizar la reparación del daño a través de acuerdos entre las partes, sobre todo porque analizamos aquí la voluntariedad y el deseo verdadero de la víctima,
que no se centra en la imposición de una pena, de una medida de seguridad, se centra en la reparación de ese daño que le ha sido ocasionado. También sustentamos esta idea dentro de la Ley General de Víctimas, sobre todo porque es a partir de esta ley que se hace una diferencia entre lo que constituye una víctima directa, una víctima indirecta y una víctima potencial. Esto sobre todo porque en la legislación penal, cuando se habla de la víctima, se hace de forma homóloga con relación al ofendido y queda un tanto ambigua la distinción entre qué es una víctima y qué es ofendido. Para esto, la Ley General de Víctimas identifica que la directa es la que personalmente recibe el menoscabo, agravio o peligro a sus bienes jurídicos. La indirecta se constituirá en aquellas personas familiares, acompañantes de la víctima, mientras que las víctimas potenciales serán aquellas personas a las que se les pueda poner en riesgo un bien jurídico derivado de la acción delictiva. De estos roles que estamos analizando, tenemos que retomar algunas ideas desde la propia teoría general del proceso, la diferencia entre un sujeto procesal y un sujeto interviniente. ¿Por qué? Porque los sujetos procesales no necesariamente tienen un interés jurídico dentro del proceso. De ahí que podemos encontrar al tribunal, al Ministerio Público, la policía, el imputado, su defensor, la víctima o ofendido, el asesor jurídico e incluso posiblemente los peritos. Sin embargo, los sujetos intervinientes son los que tienen el interés directo respecto de la pretensión en el proceso, apareciendo así el fiscal o Ministerio Público, el imputado y su defensor, y la víctima o ofendido y su respectivo asesor jurídico. Estas ideas nos dan como resultado que las partes dentro del proceso penal se consideren como acusador, acusado y víctima, independientemente del tipo de víctima de que se trate. Se considera aquí que la víctima hoy tiene un rol activo de participación dentro del proceso. De esta manera anunciábamos ya desde nuestro elemento introductorio que vamos a trabajar con uno de los derechos que más ha sido analizado a partir de las reformas 2008 y 2011 respectivamente, la figura de la coadyuvancia. Particularmente porque desde la ley el concepto de coadyuvancia no está definido. Simplemente se advierte desde el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción segunda, que es un derecho de la víctima u ofendido el constituirse como coadyuvante. ¿Pero qué quiere decir coadyuvar? La propia figura hace referencia a una colaboración o cooperación con relación a las acciones a cargo del órgano acusador. Esto es, si nosotros tomamos en consideración que el órgano acusador es el Ministerio Público y precisamente de ahí toma su nombre este sistema penal acusatorio, podemos entender que la coadyuvancia implica la colaboración a ese órgano encargado de acreditar en un momento determinado la existencia del hecho delictivo y sus respectivos elementos con relación al tipo penal, así como la probabilidad de participación en el hecho delictivo. Así entonces podemos entender que la coadyuvancia es una figura sumamente amplia, porque quiere decir que la víctima va a poder cooperar y colaborar al Ministerio Público desde el momento en que existe la denuncia o querella con relación al hecho delictivo y hasta que se obtenga la sentencia. Así, la víctima tiene diferentes participaciones según la etapa del proceso en la que nosotros nos encontremos. Particularmente será en la etapa de investigación, donde la víctima facilite información para que el Ministerio Público pueda delimitar su línea de investigación y, por supuesto, establecer las diligencias necesarias para determinar si el hecho constituye efectivamente un hecho delictivo y si hay elementos que permitan
formular imputación para continuar a las etapas posteriores. De esta manera, podemos advertir que de conformidad con el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido tienen 4 posibilidades de acción una vez que se ha notificado la acusación formulada por el Ministerio Público. Lo que de manera directa nos lleva a pensar que aquí estamos ya en la etapa intermedia. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto, la víctima puede colaborar y auxiliar en todo el proceso, se va a formalizar su determinación como coadyuvante en la etapa intermedia si ésta decide, de conformidad al artículo 338, ejercitar su derecho de constituirse como coadyuvante. Bien podrá simplemente señalar vicios formales en la acusación y requerir la corrección, ofrecer medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, o solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar el monto. Esto quiere decir que la víctima, bajo ninguna circunstancia, está obligada a constituirse como coadyuvante. Si nosotros tomamos en consideración que con la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos y juicio de amparo, nuestro sistema jurídico cambia de paradigma y nos incorpora a la protección de los derechos humanos, advertimos entonces que esta posibilidad de constituirse como coadyuvante forma parte del derecho humano a la tutela judicial efectiva, lo que implica, por lo tanto, que como cualquier otro derecho humano, cada individuo tiene en su poder la decisión libre de constituirse como tal. Bajo esta premisa podemos advertir que si la víctima decide constituirse como coadyuvante del Ministerio Público, tendrá que formular su acusación coadyuvante por escrito y bajo las condiciones que le son aplicables a la formalidad de acusación del Ministerio Público. Ojo, aquí no tenemos que confundir. La víctima necesita seguir formalidades dentro del proceso con relación a su acusación coadyuvante, pero esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que la víctima o el ofendido adquiere las facultades del Ministerio Público, porque esas están delimitadas desde la parte constitucional con relación a su actividad de seguridad pública en la investigación y persecución de los delitos. De esta manera, el hecho de que la víctima se constituya como coadyuvante de ninguna manera exime al Ministerio Público de sus obligaciones y responsabilidades y tampoco implica que ésta va a actuar como si fuese un homólogo. Por eso se habla de que la coadyuvancia implica auxiliar, complementar. Cabe aquí precisar que desde el hecho doctrinario, si la víctima decide ejercitar su derecho a constituirse como coadyuvante, la víctima y el acusador forman lo que se denomina bloque acusador. ¿Por qué bloque? Porque ahora partimos de la premisa de que tanto el Ministerio Público como la víctima están acusando al sujeto respecto de la realización de un hecho delictivo y la probabilidad de su participación. Cabe aquí precisar que todo esto es posible con relación al principio de legalidad y el principio de oportunidad. Por un lado, estos dos principios se ven realizados dentro del proceso en la figura de la coadyuvancia porque necesitamos que la legislación expresamente reconozca ese derecho, lo que ya hace la Carta Magna, y se delimiten las condiciones y requisitos bajo los cuales ese derecho se va a realizar,
lo que generan el artículo 338, 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implica, por lo tanto, que en ningún momento se limita a la víctima a decidir si se constituye como coadyuvante o no. Se limita el momento en el que formaliza ese rol, el cual se entiende, como veíamos hace unos instantes, dentro de la etapa intermedia. Con lo que hemos podido analizar a lo largo del presente, podemos advertir que se ha hecho una reformulación de nuestro concepto de víctima, particularmente a partir de las reformas 2008 y 2011, lo que permite redescubrir las posibilidades de actuación de la víctima, según su naturaleza de víctima directa, indirecta o potencial, pero sobre todo partiendo de la incorporación de política criminológica con relación a la desvictimización. Esto quiere decir, es determinante para un Estado de derecho y particularmente un Estado protector y promotor de los derechos humanos, el habilitar estrategias que permitan atender a la víctima del delito y aquellas que nos permitan prevenir la victimización. Pero cuando esto falle y sea imposible de llevar a cabo, y aparezca el hecho delictivo, tendremos que garantizar figuras como la de la coadyuvancia que permiten a la víctima del delito realizar la exigibilidad de sus derechos, lo que entonces permitirá alcanzar la reparación del daño de forma íntegra. Como podemos apreciar en la bibliografía que tienen ustedes en pantalla, hemos realizado este análisis particularmente a través de la legislación, nuestra Carta Magna, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pero también nos hemos apoyado en algunos elementos bibliográficos como el artículo de Alonso Rino, La víctima en el sistema de justicia penal, así como el artículo de Santa Cruz Fernández y Santa Cruz Morales con relación al nuevo rol de la víctima. Dejamos esto como muestra de la labor que se está realizando con relación al análisis de la víctima y cada una de las posibilidades en el ejercicio de sus derechos. Agradecemos la atención prestada el día de hoy, la oportunidad de nuestra facilitadora para poder llevar a cabo este tipo de actividades en las que podemos expresar nuestras opiniones y esperando que haya sido de su agrado, interés y aporte al conocimiento, nos despedimos de este video.